El pasado domingo 25 de octubre, Chile decidió terminar con la constitución de Pinochet y le dio el vamos a un proceso constituyente con una amplia mayoría a favor del apruebo. El triunfo vino acompañado de una gran celebración en las calles, donde se expresó el anhelo por construir un país más justo para todos y todas. Muy buenas tardes, soy Manuel Garcés, presidente del sindicato Banco Vice y conductor del programa de la Confederación Bancaria. Bueno, tenemos a dos grandes invitados y le vamos a dar la bienvenida a Claudia Díez, socióloga y especialista en temas de género. ¿Cómo estás, Claudia? Contenta, me imagino. Sí, súper contenta con esta tremenda semana, el tremendo triunfo del pueblo de Chile, así que imagínense qué mejor, ¿no? Que uno que nació en las décadas anteriores pueda tener la posibilidad de cambiar una constitución del Ex dictador. Exactamente, qué esperanzador. Sí, totalmente. No salió Y rima. al, eso. Bueno, y Sí, también saludamos a Claudio Mancilla, geógrafo y Camilo. dirigente, Camilo, aquí me pusieron Claudio. Camilo, ¿cómo estás? Dirigente de Moda Tima también. Bien, bien, sí, contento, viendo cómo se están moviendo distintas redes, mareas, náufragos, porque están apareciendo hartos Sí, náufragos que intentan renacer, recién estábamos viendo el video de uno, entonces, ¿cómo debemos claro, irnos preparando también para entrar a la segunda parte de este tremendo partido que estamos jugando? exacto, y no equivocarnos. Así es. Sí, bueno, la prueba ganó por un 78,27% versus un 21,73% del rechazo. Como decía Claudia, fue una victoria contundente. Claudia, bueno, Claudia y Camilo para los dos, pero partamos con Claudia. ¿De qué manera podemos interpretar este triunfo de la prueba? A ver, yo creo que hay varias interpretaciones, depende de los intereses que cada uno tenga, ¿no? Yo creo que uno de los primeros es que aumentó el número de votantes en el país, que creo que eso da cuenta del entusiasmo y la legitimidad que tiene este proceso, ¿no? de votación. Y eso creo que es muy importante, más de 1 millón de personas, eso, y en el marco de un voto voluntario. Eso es un primer aspecto. Lo segundo es que me parece que todos pensábamos, por las distintas encuestas que uno miraba, que la Convención Constitucional, que no yo hubiese querido que fuera Asamblea Constituyente, pero de todas maneras se asemejan, digamos, a la posibilidad de un poder soberano, nos dio mucho más, ¿no? Con un 79%, lo que significa entonces que ahí hay una mirada crítica a lo que es el rol de los partidos tradicionales respecto a cómo han jugado en la sociedad en torno a las decisiones que han ido tomando, en torno a lo que han hecho, en torno muchas veces a sus posiciones verticales, ¿no? Dentro de la sociedad como mandato. Y eso me parece a mí que es un fenómeno interesante, es decir, la gente no quiere que sean los partidos tradicionales representados por sus parlamentarios los que obviamente vayan a construir la nueva constitución. Y eso nos da la posibilidad entonces de tener un desafío aún mayor, ¿no? Porque en esta falta de legitimidad de los partidos políticos, hoy día actualmente, nos parece que la posibilidad de que personas comunes y corrientes o personas con alguna trayectoria pública o personas que han sido, como decía el otro día, de alguna militancia social, de algún tema, puedan tener la posibilidad de estar en el marco de este proceso constituyente. Entonces, eso creo que es un desafío muy, muy grande para la sociedad civil hoy día. Y esto quiero dejar súper claro que no es una cosa contra los partidos políticos, porque efectivamente la relación entre Estado y sociedad pasa por los partidos políticos. El problema es que es la crítica a los partidos tradicionales, cómo están conformados y cuáles son sus proyectos políticos hoy día, ¿no? Y eso creo que es lo profundo de esta situación que tuvimos el día domingo. Y lo otro importante, y aquí me quedo callada para que el Camilo siga, es la cantidad de jóvenes que participaron, que yo creo que eso demuestra, no es que a los jóvenes no les interesara la política o no tuvieran interés en lo social, en poder construir un país, lo que pasa es que no lo entusiasmaba a quienes lo estaban construyendo. Y eso creo que es maravilloso.
y lo último, que es una pena que no hayan ido a votar todos los adultos mayores, pero tiene que ver más bien con una pandemia, no con una falta de interés por participación, ¿no? Así que yo creo que es un buen indicio lo del domingo. Sí, sí, bueno, y era increíble las filas que habían, y la gente se quedaba, ninguna decía, ¿sabes que no? Yo me devuelvo, hay muchas filas, no, hacían la fila, entonces era realmente hermoso. El único que se Camilo. devolvió y que hizo un trayecto mucho más largo para llegar a Chile fue el que iba a votar por el rechazo, que era el Chino Río. El Chino Río, exactamente. ¿Qué pasó con él? Al final votó, no tengo idea. No votó. Y realmente, no hagamos un programa en torno a él, sería lo más. Ya, chao. Pero mira, respecto a lo que dice Claudia. Los jóvenes, mira, yo primera vez que voto por una opción ganadora. O sea, desde que puedo votar, he votado. Y he votado en blanco, he votado nulo, he votado por otros candidatos, pero por primera vez voto por una opción ganadora. Y la sensación del microsegundo cuando uno está dentro del cubículo firmando el documento, marcando la opción. No estuve 5 minutos como dicen que estuvo Jerry Jackson encerrado en el cubículo, que se le pasó toda la vida por la mente. Oye, pero tú sacas a todos los personajes, ya. Sí. No, me gusta venir a repartir, pero es un hecho bien emocionante, más aún porque yo creo que dentro de la interpretación de esto es uno, como dice la Claudia, la participación juvenil. Por fin encontramos opciones en las cuales nos interesaba poder participar. Y también poder participar, pero poder dar cierres o comienzos buenos para buenos cierres a procesos sociales en los cuales estamos viviendo. Mira, yo soy de la región de Magallanes. En la región de Magallanes, el año 2010, nos movilizamos por el alza del gas en Magallanes. Cerramos la región entera. Sobre 500 barricadas en toda la ciudad de Punta Arenas, en Puerto Natales, etc. Sin embargo, el cierre de ese proceso de reivindicación social termina siendo finalmente un negociado entre dirigencias que después fueron diputados y diputadas y el gobierno del primer gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, y así nos hemos ido encontrando durante estos años de democracia con procesos en los cuales hemos logrado cerrar bien. Y por eso también con estos procesos mal cerrados que siempre nos terminamos encontrando, o nos encontrábamos, porque esto es muy importante, nos encontrábamos cuando buscamos las líneas institucionales, nos encontramos con topes constitucionales para poder hacer cambios factibles en Chile. En el agua, bueno, la propiedad del agua se encuentra dentro de la Constitución chilena. Sobre el aborto, Claudia nos puede dar ahí una cátedra sobre aborto y cómo seguramente con cuántos topes constitucionales se encontraron. Entonces yo creo que por ahí hay algo bien importante. Y por último, porque he visto a harta gente demonizando el último tiempo la movilización y distintos tipos de manifestación, sean pacíficas o violentas. Pero no olvidemos que el año pasado, no podemos ser hipócritas y no olvidar el año pasado cómo aplaudíamos todos y todas a la primera línea, porque si no hubiese sido por esa primera línea que hoy día sigue estando presa, no hubiésemos podido manifestarnos tranquilamente. Entonces yo creo que hay ahí varios puntos que lograron poder hacer este fulgor, esta algarabía que partió de un acto individual de cada uno, pero que se termina concretando en un golpe muy colectivo. Exactamente, exacto. Sí, esto como que se unieron varios hilos y lograron este plebiscito histórico que de verdad yo, por ejemplo, yo fui a votar, yo también me demoré un poco, yo igual revisaba el voto, incluso lo doblé y después a ver, efectivamente voté bien, siendo que ya se había hecho la raya, ya no había nada que hacer. Pues. Pero no, después le saqué a los vocales de mesa, le pedí fotos, así que no. Y era toda alegría, era toda una fiesta, entonces uno sentía eso. Así que no, bonito. Oye, pasemos a la otra cara de la moneda. ¿Qué significa que el rechazo haya ganado en tan solo 5 comunas del país, Claudia? Yo creo que eso expresa claramente, ¿no? Primero de cómo está territorializado las desigualdades en el país y dónde se concentran las comunas con mayor riqueza del país y por lo tanto que están relacionados con el voto del rechazo que no quería mover estos pilares que han sido fundamentales para el modelo neoliberal, ¿no? Y es tan gráfico, es tan terriblemente gráfico que llega a dar susto, ¿no? Porque da cuenta de que
todo el resto de las comunas, tú puedes ubicar geográficamente en todo el país cómo está dividido en términos de clase y de grupo socioeconómico todo nuestro territorio, ¿no? Y que no son territorios heterogéneos, no son territorios donde vive gente que tiene más dinero, menos dinero, un poco de dinero, o que tengan intereses diferentes, sino que al contrario, son guetos, ¿no? Guetos de poder, guetos donde se concentran aquellos que piensan de una misma manera. Y me parece que eso es lamentable, yo lo encuentro terrible, porque, claro, es maravilloso cuando uno ve en términos estadísticos y tú decís, mira, ahí está, esto es, pero por otro lado es terrible porque nos da cuenta de esta segregación eterna de cómo se expresa la desigualdad en Chile y el abuso de poder. Entonces, yo creo que la concentración, digamos, del rechazo es clarísimo. La concentración del rechazo tiene que ver también con otras características de tipo de persona, muchas de ellas como, yo diría, como muy aspiracionales también, o también puede ver ese 20 y tanto% cómo está distribuido en las otras comunas. Pero claramente en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, ahí está concentrado el poder. Son las comunas más lindas, quiero decirlo más lindas en términos de la inversión que hacen los municipios respecto a la calidad de vida, ¿no? Porque hay comunas que son maravillosas y tú tienes un río precioso al lado y ya con eso yo me basta y me sobra. Pero quiero decir que la inversión municipal respecto a la calidad de vida, con áreas verdes, con árboles, bien regados, no recortados como en nuestras comunas que los matan, ¿no? No los podan, los matan, digo yo. Los colegios, las clínicas. Entonces eso me parece que da cuenta de este abuso de poder que es la expresión máxima en términos de palabra, junto con el concepto de dignidad que se ha expresado desde el 19 de octubre, o sea, el 18, ya tengo enredos de fecha, el 18 de octubre del 2019. Entonces, ya un año, me parece que el mismo tipo de abuso es el que está presente, no ha cambiado nada entre medio de una pandemia que dio cuenta más de las inequidades que hay en nuestro país. Sí, es increíble lo que tú comentabas. Cuando uno va por Costanera Norte, pasa ese túnel y es como que fuera otra ciudad. ¿Cambió? Es impresionante, es como ¿Cambió? que, oye, ¿qué pasó? Es brutal. Es otro mundo, es otro mundo. Claro, Sí, y es un mundo lindo, verde, lleno de exacto. flores. Yo quisiera que todas las comunas fueran así. El problema es que se concentran en un solo grupo. Eso, sí. Camilo, para ti, ¿qué Sí, significa que el rechazo haya ganado en estas comunas? sí, yo creo que si nosotros tomamos. Yo soy geógrafo, me encanta hacer mapas. Le debo unos mapas a Claudia. Claudia, yo todavía te voy a mandar los mapas, Claudia, no te yo preocupes. sé que va a mandar los mapas a los Pero cabildos. yo No, creo es más, siempre. Claudia vino por los mapas, dijo, Sí, se Los los sí, voy a sí, mapas. mandar sí, a sí. Camilo. Claro, viene los mapas. Bueno, yo creo que si uno toma un mapa de distintos conflictos sociales, de desigualdades, inequidades territoriales, etcétera, y lo superpone al mapa de la votación en la región metropolitana, van a tener patrones parecidos. O sea, mira, yo llevo 6 años viviendo en la región metropolitana y he trabajado desde San Bernardo hasta Vitacura. San Bernardo, que se encuentra en el top 10, pero en el down 10, no sé cómo se diría, pero se encuentra dentro de entre las 10 ciudades con las peores calidades de vida de Chile, según el ICBU, el Índice de Calidad de Vida Urbana que lo calcula la Universidad Católica. En cambio, Vitacura se encuentra dentro de los 10 mejores. Entonces, empezamos a encontrar seguramente también idiosincrasias o vivencias, experiencias relacionadas a un mundo lleno de privilegios. O sea, mira, yo estoy acá en Ñuñoa en este momento y por primera vez en mi vida me afecta la alergia y estoy odiando a no poder más el plátano oriental. Cuando iba a pedalear allá al Parque Bicentenario, porque es hermoso ir al Parque Bicentenario Sí. a pedalear, ojalá que todo Chile pudiese tener esa calidad de vida que existe en ese lugar. Dudo que haya tanto plátano oriental, o sea, el tipo de vegetación, el tipo de relación, el tipo de acceso a esas áreas verdes es totalmente distinto. O sea, en las comunas de la periferia de Santiago, en vez de poner un ajedrez o poner un lindo árbol, prefieren poner una mesa de ping-pong de metal soldada al piso, porque según ellos se la van a robar. O sea, hay ahí también todo un elemento de toda una vida llena de privilegios y una vida en la cual siempre se han buscado las condiciones para poder tener la consagración de derechos fundamentales. Y por otro lado, me parece que es bien interesante también porque eso nos muestra de que estas inequidades territoriales o estas formaciones territoriales también nos aíslan de otras maneras. O sea,
Porque ¿quiénes son los que vamos a trabajar hacia el cono oriente de Santiago? ¿Dónde están los grandes tacos a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana, 7:30 de la mañana dentro de Santiago? Se encuentran principalmente viniendo desde la zona sur de la región metropolitana, caminos al cono oriente. Y son los mismos los cuales también se termina votando de la forma en la cual uno dice, bueno, en la zona sur se votó con una gran cantidad de apruebo y en esta zona norte con una gran cantidad de rechazo. Mira, y no es casual que también durante esta pandemia, esta lamentable pandemia que hemos llevado y esta lamentable gestión de pandemia que hemos tenido, las comunas en cuarentena en un momento tenían la misma distribución. O sea, el cono oriente estaba liberado y todo el resto de la región metropolitana tenía condiciones de aislamiento. Principalmente ¿para qué? Para que esos pudiesen ir a trabajar porque eran servicios y empresas esenciales. Y en Santiago se seguían moviendo, según las bases de datos del Servicio de Impuesto Interno, en la cual estuve analizando, se movían aproximadamente 2.400.000 personas al día. Entonces, eso no es cuarentena efectiva y menos para la gente de estas zonas de allá. Así que creo que eso es lo que representa dos mundos completamente separados, pero los cuales hay que integrar, los cuales hay que lograr hacer un proyecto país en conjunto. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, con esto que comentas de que ellos viven otro mundo, mencionar lo que decía María José Gómez, que coordinadora de Chile Vamos, que decía que estas eran las comunas que estaban informadas, que por eso había ganado el rechazo. O sea, ahí ya vemos que están totalmente fuera de foco. Entonces, no, lamentable. Bueno, recordar que las 5 comunas que ganaron en el rechazo fue Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, en la región metropolitana, Colchane en Tarapacá y la Antártica en Magallanes. En la Esas Antártica, fueron porque las... son puros marinos y gente de la Armada, la cual está allá. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso esta última comuna. Manuel, Sí, dime, solamente un Camilo. dato para darlo vuelta, algo que tampoco no pasó indiferente, Desapercibido. desapercibido por redes sociales. Las comunas, las cuales son zonas de sacrificio o zonas con grande conflictividad Sí. ambiental en Chile, también el apruebo de la Convención Constitucional ganó por paliza. O sea, Sí, la Más provincia de del Petorca, 90%, más del más del 90%. 90%. Entonces mira, ahí yo nuevamente vemos esa acá tengo contraparte. los datos. Tocopilla con un 90%, Huasco con 90,41%, Freirina, recordemos a los cerditos, 91,77%, Petorca 90,05%. Entonces, claro, son zonas que han sido afectadas por esta constitución. Sí. Ujú. Sí, Han sido Ahí, afectadas por el sistema sí. político, ahí, económico, sí. mira, hay Oye, algo bien interesante, disculpe, y con esto, un minuto nomás, con esto, sí, dale, yo creo que Camilo. hay algo bien interesante porque entonces hay contradicciones de clase. Entonces encontramos también el plebiscito y en todos los temas que vamos mencionando un corte claro de clase. Y cuando las contradicciones de clase se acentúan, pero también no se desarrollan puentes, no se desarrollan procesos democráticos los cuales permitan un diálogo correcto, esas contradicciones de clase terminan en conflicto. Yo la semana pasada, mira, estuve en la provincia de Petorca, estuve con dirigentes y dirigentes de la zona. Hay acusaciones terribles de intentos de homicidio, de amenazas a muerte y hace muy poco intentaron quemar la agua potable rural, o sea, un comité de agua potable rural pobre de la zona de la provincia de Petorca, de San José de Cabildo, y las acusaciones caen hacia el grupo de los poderosos de la zona. Entonces, me parece que este mapa que aparece de Santiago dividido es necesario que seamos capaces de darle el vuelco de invitar a quienes no son como nosotros a dialogar y sentarse a construir un país en conjunto. Exacto, A los exacto, golpistas sí. nunca, a los golpistas nunca, eso sí. Clarísimo, Camilo. Oye, Claudia, ¿cómo se deben involucrar los movimientos sociales en este proceso constituyente? Ay, yo creo que después de hablar, digamos, de lo que es el triunfo y las características del triunfo, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho, viene ahora el segundo análisis, ¿no? Que tiene que ver cómo se va a constituir esta convención constitucional, quiénes la van digamos, a ocupar, ¿no? Y yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, hemos visto en estas últimas 72 horas eh, aparecer una cantidad de personajes por todos lados que quieren ser constituyentes, lo cual me parece súper bien que todo el mundo quiera ser constituyente. Yo encuentro fantástico y bueno que están interesados en la política. El problema es que
creo que hoy día es el momento de darle espacio a los movimientos sociales, a los colectivos nuevos, a las organizaciones nuevas, a las organizaciones que se han desarrollado a partir del 19 de octubre, del 18 de octubre, no sé por qué he dicho 19, todo el día andado con el 19, y, y me parece que eso no está pasando, y porque está supeditado además bueno, a las reglas, al reglamento, a una ley que se hace también en el marco de una constitución del 80. O sea, es un reglamento de partidos políticos que están hechos a la medida, ¿no? de un sistema político. Hay una arquitectura de la constitución que tiene que ver con, por un lado, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el índice de la Constitución? ¿No? Hay una Constitución que va a hablar de sus principios, que va a hablar del sistema político, que va a hablar del Tribunal Constitucional, también va a hablar del sistema de las Fuerzas Armadas y de orden, y de ahí una sucesiva de cosas más bien de materia orgánica. Entonces, me parece que el tema es que hoy día en los movimientos sociales hay una contradicción ahí, porque ir en la lista de un partido político es complejo, porque los partidos políticos están totalmente legitimados. Pero si no, ¿por dónde vas? Entonces te dicen, bueno, estamos armando una ley, de una ley preindependiente, donde les vamos a pedir el 0,2, el 0,5, el 0,4, el 0,3, da lo mismo, del total de las personas que votaron en la última elección, que no va a ser la de este plebiscito, sino que va a ser la anterior, ¿no? Los distritos, y que eso es re complicado en el marco de 2 meses, porque los constituyentes tienen que inscribirse en enero. Entonces, ¿y esto qué va a pasar? Que además los partidos políticos, hoy día hay algunos que han entregado el 20% de sus listas, hay otros que han entregado el 50%, pero la verdad es que yo creo que deberían entregar a lo menos el 80%, porque este movimiento histórico no lo hicieron los partidos políticos, lo hizo el pueblo de Chile, y aquí quiero entrar, que entren todos y todas y todes, ¿no? Y eso es una contradicción y un problema complejo hoy día a lo que nos estamos viendo enfrentados y que no sé cómo se va a resolver durante las próximas semanas. Y además, y lo último que digo, que tiene que ver con que efectivamente si uno hace el análisis como de la ingeniería electoral, si la oposición va muy dividida en muchas listas, se va a dispersar la votación y tenemos menos posibilidades de sacar constituyentes que estén de acuerdo con una constitución que sea garante de derechos, que sea social, que tenga un Estado social no subsidiario, que sea antineoliberal, antipatriarcal, plurinacional, con ciertas características que están dichas en la calle, ojo, y que se expresaron en los distintos cabildos que hubo, etcétera. Y eso me parece que es un problema que hoy día tenemos y que está haciendo agua, ¿no? Porque hoy día vemos a personajes eh, que ni siquiera se deberían atrever a presentarse. Se han sido parte Sí, pues. de los 30 años donde tuvieron posibilidad de hacer algunas transformaciones, transformaciones en la Constitución. Claro, a veces se decía que no estaban los 2/3, pero también hubo muchas políticas públicas a través de leyes que efectivamente las podían votar porque ni siquiera se tocaba el tema Sí, constitucional. Entonces yo Claro. creo que hay gente que se tiene que hacer a un lado en esta vuelta y dejar espacio a los nuevos. ¿No? Y los nuevos no son solamente jóvenes, los nuevos también son viejos que nunca estuvieron en el gobierno, que no participaron de todo el proceso de los últimos 30 años. Claro, lo que hablábamos no le antes de digas no salir le al digas aire, viejo a Luis Claudia. Mesina. No le digas viejo a Luis Mesina, que es nuestro Hay, compañero y hay, se va a ser un hay, tremendo constituyente. Un saludo a él. Oye, ¿qué te exactamente, pasa? Yo exactamente. también entro en esa generación, yo soy la generación de los 80. A ver, a mí me Oye, meten yo como vieja. quería comentar que, claro, como lo que menciona Claudia, el domingo tenemos un triunfo tremendo del apruebo y el día lunes tú prendes la tele y en los matinales están los Ya, mismos políticos de siempre. pero no hubo ni un Entonces, cambio, no hay ni un cambio, salvo en mentiras verdaderas. exactamente, eso Nos quería dejó el Luis mencionar. Mesina, la gente. La mención Sí, aparte a la red y a mentiras verdaderas, porque ellos sí están como que cambiaron el switch claro. y eso se agradece. Camilo, por Sí. favor, tu opinión. Sí, mira, en la Bueno, misma te repito más o menos línea. la pregunta, Sí, no, ¿cómo involucramos los movimientos los movimientos sociales en este sociales, proceso? sí. Sí, mira, yo creo que ahí hoy en día se está hablando mucho de las candidaturas independientes. Y me parece que han aparecido desde nefastos y nefastas, que no, que los debemos ya eliminar, porque como dice Claudia,
fueron quienes tomaron los instrumentos de la Constitución, especializaron a través de políticas y se dedicaron a enriquecerse en base al despojo de los territorios y de la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por la mujer, etcétera. Un ejemplo de eso es toda la democracia, no toda, pero gran parte de la democracia cristiana. La democracia que Petorca es dueño de casi de muchas agrícolas, de hectárea y hectárea de palta. Ya al momento de entrar en una discusión, la cual dice ser la discusión ética, que en sus años internacionalmente la democracia cristiana sí la tuvo, o sea, cuáles son los niveles de producción que debiesen tener, ellos se van a aislarse o se blindan en torno a la política, porque en el artículo 19, numeral 24, inciso final, se privatiza el agua en Chile, entonces se encuentran blindados. Y si queremos hacer algún cambio a sus formas de producción o de apropiarse del territorio en todo el país, tendríamos que entrar entonces a discutir sobre esto. Más aún, yo creo que, mira, ¿por qué el movimiento social debe entrar, que debemos llenar, o por qué independientes, ciertos independientes nomás? Porque también aparecen unos cuantos famosillos por ahí que son bien atractivos para todos y todas, pero creo que acá hay una cosa importante. Mira, para seguir con el ejemplo del agua. Isidoro Quiroga, el zar de las aguas en la segunda región, en los años 80, tiene una consultora de asuntos hídricos, que es consultora solamente, tiene un patrimonio de 2 millones de pesos. Pasan 10 años y vendiendo agua pasa a tener un patrimonio de 18 millones de dólares. Entonces el agua en Chile vale. Entonces cuando privaticemos el agua y tengamos que recuperarla, esta gente va a perder su negocio, va a perder su propiedad. Pasar con todos estos candidatos que no han tenido tal vez una lucha o no han tenido una trayectoria de poder enfrentarse como buenos gladiadores o gladiadoras al poder, cuando aparezcan estas mismas personas y digan, bueno, oye, ¿qué tal si te pago por debajo? Muchas dirigencias sociales al pasado, no me acuerdo cómo se llamaba, era de Peites, ¿o no? Este que fue diputado por la región de Aysén, que fue el dirigente de las revueltas años atrás en la región de Aysén, que después hay Flores, unos cuantos... Flores, 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 Flores. sí. Y que años después lo pillan siendo coimeado por empresas pesqueras de la misma zona. Entonces, es Exacto. necesario tener a gente que tenga las manos limpias de partida. Y segundo, tener gente la cual pueda llenar de significado esta constitución, porque nuevamente tenemos lleno de herramientas jurídicas las cuales sin voluntad no sirven. Mira, el agua en Chile puede ser expropiada ya. El artículo 27 del Código de Aguas permite la expropiación de derechos de aprovechamiento de agua cuando exista desabastecimiento de agua para la población. En Chile, eso como es con voluntad, en Chile nunca ha sido aplicada. Nunca. Entonces, tenemos distintas herramientas las cuales nunca van a ser utilizadas porque cuando no existe un lleno de significado a esas herramientas y de utilización, no llegamos a ninguna parte. Entonces, por eso hoy día es muy importante tener a los movimientos sociales y a gente la cual sepamos que van a tener las manos limpias durante todo el proceso. Exacto, exacto, porque ahora vemos en la discusión a lo que todos son independientes, pues. Son Todo. independientes Sutil, Luxig, Mate, pero todos estos tienen un interés de por medio, pues. Entonces, es ¿Sabes aquí qué? importante en que los independientes debieran provenir de los movimientos sociales, ahí los que han estado ahí donde las papas queman. Claudia, me iba a decir algo. Sí, a mí me parece, uno de las, en estas 72 horas, uno de los que apareció también hablando, que fue Sutil y Larraín, ¿no? El Bernardo Larraín, y claro, también ellos como diciendo, bueno, vamos a mandar eh, eh, nuestra gente para que sea constituyente, que necesariamente no están pensando en los políticos tradicionales de la derecha, porque también hay un enojo, pues si yo soy empresaria y mira dónde llegamos hasta el día de hoy, que va a haber un proceso constituyente en el marco de un gobierno de derecha, no digo que lo haya promovido el gobierno de derecha, pero que finalmente se hizo en un gobierno de derecha, entonces me da totalmente desconfianza si fuera empresaria. Es un tema bien complejo. Y lo otro que a mí me parece complejo también en esta discusión es que uno puede decir, ok, hay un problema de legitimidad de los partidos políticos. Hay un problema porque también están todos los casos de Penta, Sokimichi, todo el tema de las plata en las candidaturas, etcétera, ¿no? Que eso yo creo que marcó profundamente, que los primeros que se tomaron Sokimichi fueron los estudiantes de la ACE, ¿no? Que me pareció como un acto simbólico muy importante, tomarse la gran empresa, ¿no? Pero también tampoco podemos ponernos antipartidos, no sé si me entienden. O sea, aquí hay una lógica que se instauró en la dictadura militar,
de que los partidos no servían, los partidos eran lo peor del mundo y terminaron obviamente sacando a todos los partidos de izquierda y proscribiéndolo, ¿no? Cuando decía que estaba proscrito, ¿no? Todos los partidos marxistas, etcétera. Entonces, eso también es complejo, porque efectivamente un partido político lo que hace es tener un ideario, ¿no? Y lo que hace es construir para desarrollar una nueva sociedad. Entonces, quiero como dejarlo claro, es la necesidad de tener los partidos políticos. Lo que pasa es que los que tenemos hoy día, si tú revisas las páginas web de todos los partidos, todos dicen que son que creen en un Estado, no sé, solidario, que creen en la democracia participativa, que creen en la igualdad de género, cuestión que es mentira, eso lo digo con mucha convicción, y incluso partidos donde se dicen socialistas que sabemos que no son socialistas. Entonces, el problema es que no les creemos a esos partidos, pero no es que no creamos que es necesario los partidos políticos. Y nos enfrentamos a esta disyuntiva, que va a ser poderosa y donde hasta ahora lo único que sabemos es que vienen las primarias, como que los partidos se han concentrado en sus primarias de noviembre y se hacen oídos sordos a las peticiones respecto a los independientes. Pero también acuérdense que está lo de los escaños de los pueblos originarios, que todavía no sale una ley, que obviamente la pregunta es, bueno, ¿esos escaños van a ser dentro de los 155 que tiene la Convención Constitucional o van a ser extra a los 155? Exacto, sí. ¿Y cuánto van a ser, no? ¿Y cómo es la proporción que se saca, etcétera? También está la discusión por las personas con discapacidad, no sé si o capacidades diferentes, me parece que es la forma correcta de decirlo, que también están discutiendo respecto a los escaños. Entonces, nos enfrentamos, estamos en noviembre ya, prácticamente, y nos enfrentamos en que en 2 meses van a tener que solucionar el problema de los escaños. Pero también estamos con la posibilidad, yo diría que una convención constitucional, de correr un poco la cerca, ¿no? El reglamento que se hizo post 15 de noviembre, que es un reglamento que hicieron técnicos de los propios partidos, nombrados por los partidos políticos, no por los movimientos sociales, ni por la ciudadanía, ni por un voto popular, sino que fueron técnicos nombrados por los partidos políticos, donde a nosotros no se nos preguntó respecto al reglamento. No se nos preguntó. Ellos dijeron que eran 9 meses. ¿Y por qué 9 meses? ¿Por qué no es un año? ¿Por qué no son 3 meses? ¿Por qué no son 4 meses? Ya, hay un tema. Después, respecto a cuánto tiempo se podía aumentar el tema de la construcción que yo no creo que se vaya a terminar en un año. ¿Qué va a pasar con algunos temas mientras se está estudiando la nueva Constitución y algunos temas que se puedan estar discutiendo en este Parlamento actual, donde pueden ser temas constitucionales y se pierdan? ¿Qué va a pasar? Eso no está dicho en esos términos. Entonces, esos términos tienen que volver a ser revisados en la Convención Constitucional, porque tiene que haber un acto soberano, que esa comisión o convención, como se llame, esa convención tiene que hacer actuar su poder soberano para que tenga sentido para los cambios que necesitamos hoy día en Chile. Y ahí, entonces, lo difícil, ¿no? Sí. Clarito, Claudia. Bueno, ya hablamos un poco de cómo los movimientos sociales se deben involucrar en este proceso. Camilo, ahora te pregunto, ¿se podría realizar plebiscitos para dirimir desacuerdos que se den dentro de esta convención? Ajá. Sí, yo tengo entendido que las reglas del juego son elegidas, tomadas, van a ser decididas el primer día de funcionamiento de los convencionales. Ya. Entonces, hay varios elementos en los cuales hay que entrar a discutir. Pero supuestamente también tenemos estas trabas, las cuales, bueno, como decía la Claudia, estas trabas que son finalmente puestas el 15 de noviembre con este acuerdo de paz, en el cual finalmente se dice de una manera u otra que van a ser los partidos políticos los instrumentos de cambio, o las van a llevar los cambios constitucionales en Chile. Yo creo que esa fue la parte tal vez más inteligente, que digo, más malévola e inteligente por parte de los partidos. Más allá de lo que suceda, dentro de todo este plebiscito, dentro de todo este proceso constituyente, vamos a ser nosotros quienes somos los instrumentos de cambio. Así nos hacemos. Pero yo creo que la presión que se ha dado en este momento es la presión que está desbordando y va a desbordar más todavía. Y a los tíos no les queda otra en ese sentido que modifican su forma de actuar que tienen en este momento y en vez de poner a sus operadores
Y en vez de andar haciendo tanta política de red social, universitaria, política, Uf, yo, sí, mira, como que por lo de ayer, ¿no? Por lo de ayer, lo patético de ayer. Vamos a dejarlo así. sí, sí, Lo sí, tanta patético de ayer. pelea Qué de ego y horror. cosas así. Mira, Mm, ¿sabes qué? Yo creo que a la clase política le hace falta es darse cuenta que las decisiones que están tomando y los bluffs que hacen les está costando la vida a gente en Chile. mm, Día cuando nosotros estamos llevando las discusiones sobre agua en Chile, en la provincia de Petorca, a los grandes palteros, supuestamente, las amenazas a su negocio, ya han tenido conflictos con las comunidades. ¿Sabes qué pasó el 25 de octubre en la mañana? Quemaron la iglesia de San Lorenzo en la provincia de Petorca. No fueron los violentistas izquierdistas. No fueron ellos. No se sabe quién fue bueno, legalmente. todavía no sabemos quién quemó el metro. Pero lo que sí se sabe es que San Lorenzo es una comunidad sumamente organizada en torno a sus recursos hídricos. Ah, Entonces, son mira. esos espacios colectivos en los cuales hoy en día ya no se pueden seguir reuniendo y que vamos a volver a levantar. La pregunta específica se me olvidó ya un poquito porque me empiezo a ir por las ramas. ¿Cómo era más o menos? Que, Te volví que la pregunta. te la repito, que Sí. se podrán realizar plebiscitos para dirimir desacuerdos que estén dentro de la convención. Ajá. Bueno, acá una hermosa ganada de acuerdo hubiese sido que los disensos se plebiscitaran. O sea, Sí. no puede ser de que los disensos terminen siendo bajados después a una ley que va a ser tramitada en el Congreso. Ley y asuntos en el Congreso, los cuales ya sabemos con todos estos años de desarrollo democrático de Chile, cómo terminan. Entonces, creo Claro. que yo creo que todavía hay barreras las cuales podemos seguir corriendo. Y ahí como que riesgo que me pateen por redes sociales también, pero las redes sociales dan lo mismo. La calle es lo que vale. Como le pasó a Luis Mesina tiempo atrás. O sea, sacamos el 70% y hacemos la weá que queremos. O sea, ¿hasta cuándo seguimos ahí como con ese vaivén Miedo. y miedo de poder ejercer realmente, acabar con la precariedad? O sea, hay cosas sumamente sencillas, ¿sabes? Que mira, con esto termino esta Ujú. intervención. En otras partes del mundo, los fondos de pensiones son invertidos, igual que en Chile, pero tienen normas éticas para su inversión. Hoy he conversado con Javier Márquez de la Confederación Bancaria Sí, y él me comentaba sobre esto, así, el mismo Finlandia. Entonces no permite que los fondos de pensiones de sus trabajadores y trabajadoras sean invertidos, por ejemplo, en tal tipo de industria. En Chile, acaba de salir un estudio hace un ratito, yo también lo venía investigando hace un buen tiempo. Mensualmente se gasta un promedio aproximadamente de 16.000 millones de dólares en industria extractiva, la cual entrega trabajos precarizados, despide a trabajadores y trabajadoras cuando la economía empieza a fallar, cuando el precio del cobre baja, destruye los territorios, seca los territorios, enferma los territorios. Entonces, ¿cuáles son finalmente como los pasos éticos que tenemos que por fin tener para poder ser soberanos de nuestra vida? Eso para mí es muy importante en este momento. claro, es importante creernos el cuento. Si fuimos mayoría y mayoría por paliza fue que ganamos. Entonces, eso es lo que nos falta, yo creo, ¿Sabes qué? empoderarnos. Sí, yo ¿Sí, Claudia? quería nombrarte algo que seguramente se nos olvidó nomás, que tiene que ver con el tema de la paridad. Que a mí me parece que una de las ganadas, digamos, que las mujeres lo sacaron antes del plebiscito, y en eso hay que decir que se movieron las mujeres, no los partidos políticos, y que lograron convencer a las mujeres el hecho de tener paridad, y que por primera vez en el mundo va a ser una constitución escrita por hombres y mujeres, mitimota, ¿no? Que es un término tan chileno. Y eso me parece que es una ganancia, no solamente, o sea, es una ganancia para Chile, pero también una ganancia para toda América Latina y el mundo. El proceso se va a mirar con ojo, porque además, mira, imagínate lo que son para los intelectuales, para los estadistas, ¿no? De otros países, que miran el proceso de Chile primero como un gran laboratorio del neoliberalismo, ¿no? Donde nos estrujaron hasta el alma, digo yo. Y hoy día, en ese laboratorio, claro, hay un estallido social, hay 30, 40 muertes, hay 2.000 presos políticos hoy día, hay 400 personas con problemas de visión y algunos de ellos quedaron ciegos o ciegas. Entonces, el costo fue muy alto también. El costo para este proceso ha sido muy alto.
y por lo tanto también se va a tener que armar una especie de informe de reparación, justicia y verdad en torno a los derechos humanos. Entonces van a mirar este proceso porque es un proceso inédito. No digo inédito en términos de la Asamblea Constituyente, sino que en el marco de un país neoliberal como el nuestro, con una dictadura que aún no se cierra, ¿no? Claro, cerramos este fin de semana con la Constitución, pero yo creo que, y hoy día conversaba en el almuerzo, decía, mira, nosotros vamos a cerrar la herida del alma, ¿no?, de Chile, cuando sepamos dónde están todos los detenidos desaparecidos. Aunque tenemos una idea de dónde pueden estar, ¿no? Efectivamente, porque uno ya, bueno, por todo lo que sabemos, pero el que una nación, una patria, una matria, sea capaz de hacer un acto simbólico para poder sanar esas heridas, también es la única posibilidad que tenemos para construir un futuro. Porque cuando quedan las heridas abiertas, y eso es desde la vida particular de cada uno, ¿no? Cuando tiene alguna pena, alguna rabia y esa no lo es superada, obviamente no puedes construir el futuro. Entonces, creo que esa es una deuda que no tenemos que olvidarnos. Sumar, lamentablemente, la violación a los derechos humanos en este periodo, sumar la violación de los derechos humanos en los 30 años de democracia, donde hay muchos casos de violación de derechos humanos, y sumarle a eso todos los casos de derechos humanos que aún no se sabe la verdad respecto a sus paraderos. Y eso es algo que en Chile tenemos que sanarlo, tenemos que llorar todos juntos, hacer un acto simbólico en la Plaza de Dignidad y en todas las plazas de armas de todas las comunas, y creo que eso también va en nuestra exigencia hoy día, porque hay que sanarse el alma también. Sí, Es un de alma todas colectiva. maneras. Sí, El alma sí, colectiva. entiendo. Exacto. Oye, Claudia, bueno, tú mencionabas un poco el tema del género, y bueno, tú fuiste una de las mujeres que llevó adelante una de las peleas más difíciles en este país conservador, como Muy fue el difícil. aborto en 3 causales. Poco Sí. sabe que tú eres la impulsora de este derecho que finalmente se convirtió en ley, que también estuvo ahí en Tribunal Constitucional. Entonces, oye, Casi durmiendo afuera. exacto. Claudia, ¿cómo los derechos reproductivos y sexuales deben garantizarse en esta nueva constitución? A mí me parece que en el marco como de esta arquitectura que decíamos de cuál sería como el índice de la Constitución, obviamente tienen que quedar reconocidos todos los que son los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y sexuales y reproductivos. Porque y ahí hay que tener ojo, hay que tener ojo también con la derecha en ese sentido, porque la derecha nos puede reconocer todos los derechos en la Constitución. El punto es cómo esos derechos son reconocidos en torno a qué, al acceso, en torno a una garantía, ¿no? Porque hoy día uno tiene derecho al acceso a la salud, está puesto en la Constitución. El problema es qué tipo de salud, ¿no? O cuando hay algún problema de salud y tú terminas teniendo que pasar por distintas instituciones hasta que se pueda cumplir con lo que tú necesitas para la salud. Tienes que pasar por la superintendencia, pasar por la seremía, que no me entregaron el remedio, o sea, todo termina en algún juicio, todo termina en un tribunal. Y eso entonces habla de que no hay garantía de derecho. Entonces los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados por la Constitución, tampoco tenemos una ley que reconozca los derechos sexuales y reproductivos, de hecho no están nombrados ninguna de las leyes que podrían tener alguna relación. En la ley de aborto 3 causales no están reconocidos los derechos sexuales, están en un texto como fundamento, pero no están reconocidos. Entonces, me parece que aquí es deber de todos los constituyentes y las constituyentes que salgan elegidas, reconocer los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y además dejarlos abiertos para un campo que sigue avanzando y progresando, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de las identidades de género, que tiene que ver con la construcción de la sexualidad y la reproducción. Y además a eso agregar otros derechos que se relacionan con los derechos de cuarta generación, los derechos en el campo de la bioética, que tienen que ver cómo también hasta dónde, cuáles son los límites éticos para ciertos actos. Eso me parece que una discusión moderna y una discusión moderna sobre la Constitución debe incluirlo. Si no se incluyen, entonces nuevamente vamos a estar relegando a la sexualidad y la reproducción a la decisión de unos pocos y no que sea garantizado por el Estado.
Sí, clarísimo, Claudia. Oye, Camilo, Sí. hablamos del triunfo del apruebo, pero no hemos hablado del triunfo de la Convención Constitucional, que fue por un 78,98% versus un Ajá. 21,01% de la Convención mixta. Impresionante, Sí, o Impresionante. sea, es que impresionante. también paliza, por todos lados paliza. ¿Cuál es el mensaje que le envió la ciudadanía a los partidos políticos con el triunfo de la Convención Constitucional, Camilo? Ajá. Sí. Antes de eso, respecto a lo que comentaba también Claudia, no puestos reproductivos, pero sí voy a hablar una cosa que para mí el último tiempo se me hace bien interesante investigar. Desde que lo leí, lo veo ya en todos lados, como una nueva lente que tengo. Políticas que han solido implementarse en los territorios en el territorio chileno, de carácter moderno, de carácter neoliberal, de carácter colonial, que nacen desde arriba y se implementan hacia abajo, lo que han solido ser es quebrar las formas de producir y reproducir el territorio. ¿Y con eso a qué me refiero? Yo, por Ujú. ejemplo, tiro un ejemplo. Un valle a 2 horas al norte de Santiago, el cual se dedicaba a tejidos de la ligua, a criar animales, a economía de subsistencia y a una agricultura la cual era diversa. Se implementa la Ujú. contrarreforma agraria, se implementan las políticas de bonificaciones de leyes de riego, se implementan las políticas de financiamiento y inversiones para la agroindustria y se implementa el cultivo que termina siendo ¿qué? Secando y quebrando las formas de producir y reproducir el territorio y la vida que tenemos en esos territorios. Porque hoy en Así día es. en el sacrificio de Chile, la gente yo creo que piensa 2 veces antes de traer o tener a sus hijos viviendo en esos lugares. Yo tengo una muy buena amiga, no voy a decir nombres por seguridad, que han tenido varias amigas realmente que de Quintero Puchuncaví, del complejo industrial Ventana, han tenido que emigrar de ahí porque sus hijos han tenido dolores de cabeza ya por 2 años consecutivos, donde la Corte Suprema todavía no ha tomado las medidas efectivas que quedó de tomar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en esta nueva constitución respecto a las formas de producir y reproducir la vida, tener un compromiso ecosocial, un compromiso el cual nos permita la existencia en esos territorios y las diversidades de existencia. Porque respecto al mensaje de la Convención Constituyente, o sea, para mí yo creo que no puede ser más claro. Ayer estaba en una reunión y un amigo, te voy a decir nombres porque está yendo y para qué, empezó con el Partiste mismo... diciendo nombre, ahora no dicen nombre. Sí, 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 sí. Es que este es más amigo, pero Ah, ya. empieza con análisis ya de microdatos diciendo, no, realmente la votación para la Convención Constitucional fue alta, pero no es de gente que no sea de partidos, viene de gente de partidos, bla, 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 bla. A mí realmente el análisis de los microdatos en lo que sucedió el domingo me importa poco. Lo que me importa es la narrativa que acabamos de instalar. O sea, ganó la apruebo, pero mucho más ganó una denuncia que viene a ser no queremos a gente de los partidos políticos participando o no Exacto. queremos a los representantes finales, específicamente en este caso, participando de este proceso constituyente. O sea, entonces en ese sentido, el gran mensaje yo creo que viene a ser es cómo logramos en este momento, cuál es la misión, qué es lo que nos espera en este momento, cómo logramos darle las facilidades, los incentivos a las candidaturas del mundo de peruano social, porque hoy en día no está siendo fácil. O sea, una candidatura constituyente por territorio termina siendo casi lo mismo que ir a una acción. Son los mismos distritos electorales. Una candidatura de diputación, o sea, Diego Chalper, el de RN UDI, no me acuerdo, no me importa de qué partido es, un fascista, eh, recibió 74 millones de pesos para su campaña. Entonces, ¿qué candidatura? Claudia, tú no sé si te has puesto por ahí que vas de candidata, no sé, no te estás preguntando si hay de candidata, pero Ahí me ando. tienes ¿Estáis 74 loco? millones ¿De para hacer dónde? campaña. Ya, No, entonces partamos, tendría que partamos por buscar eso. el segundo retiro de la FP, que no creo que exceda más de 2 millones y tanto, por mi Ajá. condición de honorarios eternamente en mi vida laboral. Claro, yo con eso te digo que yo ya me gasté todos mis fondos de pensiones, no me queda para un segundo retiro y me parece nefasto también que sean los trabajadores y trabajadoras que tenemos que pagar la precarización de un modelo de gestión cual fue nefasto de parte del gobierno. Y a Ponce, no, y que se Y a rebajen, Ponce Lerú. y a Ponce Lerú que se le haya rebajado 1.400 millones de pesos, o sea, soso. En ese sentido, yo creo que ese es el mensaje, pero entonces incentivar, borrar las barreras de entrada. Mira, las barreras de entrada hoy en día para el
independientes mucho más alta que la de los partidos. Los partidos para poder inscribirse necesitan un 0,25% de la última votación del distrito. Los candidatos independientes necesitan un 0,4%. El proyecto ley se Se está supone mirando que lo van a ahora. bajar a 0,2, Sí, ¿no? A a 0,2. 0,2. Sí, sí, Eso, cero. Pero creo eso, que el proyecto de ley se va a aprobar en diciembre, a 15 claro, días de la entonces, inscripción de las candidatas. claro, claro. Un Entonces día No, antes. es broma, es broma, es broma, ¿verdad? y por último, ese mensaje para ir apoyando también y sí sociales, esta red de trabajo. Los movimientos sociales, los candidatos fuertes del mundo ciudadano, que se dando por cosas hace muchos años, también se encuentran ante una gran precarización y no van a abandonar sus luchas tan solo por hacer una campaña electoral. Hoy en día en Así Chile es. estamos viviendo probablemente paralelos a lo que se vive dentro del proceso constituyente. O sea, Juan Sutil ya dijo que no iba a ser candidato constituyente porque uno, seguramente no le interesan los instrumentos democráticos, se pertenece a la CPC, o sea, la CPC son puros Ay, gremios, porque los ganaría cuales, menos plata, po, obvio. claro, claro, y Claro. la CPC aparte es uno de los gremios más antiguos, tiene los gremios adentro más antiguos de Chile, la Sociedad Nacional Agrícola que tiene casi 200 años. Entonces, no está interesado en participar en este tipo de instrumentos, pero tercero también porque en Chile el gobierno junto a tres partidos de la ex concertación firmaron el Acuerdo Nacional COVID y de Reactivación Económica. En este momento va a permitir dos cosas esencialmente. Va a permitir, uno, la flexibilización de los controles ambientales para proyectos extractivos que pueden demorarse ahora un año en tener todo. Qué horror. Y por otra parte, la implementación de infraestructura hídrica y tecnificación de riego. Eso, de repente me diría, no, pero eso es bueno porque vamos a hacer más con el agua, podemos entregarle más agua a las comunidades. Mentira, los datos muestran lo siguiente. Cuando en Chile se ha entregado las bonificaciones de riego con este sesgo de grandes capitales con pequeños campesinos, lo único que se ha hecho ha sido acentuar la sequía y el despojo en los territorios. Entonces, en ese sentido, yo quiero, por ejemplo, digo, a mí me encantaría ser constituyente, pero tengo tremendas luchas las cuales estamos librando. O sea, escribimos informe para Naciones Unidas, la semana pasada juntando denuncias de comunidades, haciendo cartografías, haciendo lives, haciendo etcétera, mil cosas. Y aparte tenemos que parar la olla, porque yo te digo, soy de Modatima, y Modatima es un movimiento social, no es una fundación, no tenemos sueldo de nada. Entonces, la cantidad de pega que tenemos es importante y por eso nosotros nos resguardamos en las bases sociales para poder tener todo ese apoyo necesario. Entonces hoy en día las complicaciones son muchas para nuestro mundo para poder disputar lo que Sí. el pueblo quiere. Sí, sí, no, de todas maneras. Bueno, ahí tú hablabas un poco de Ponce Lerú y no quiero dejar pasar que me llama mucho la atención cuando dicen los violentistas quemaron una iglesia, los violentistas pintaron una estatua, pero hoy día nos amanecimos con la noticia de que Impuesto Interno condenó en más de 1.400 millones al grupo Penta por gastos incurridos de abogados. O sea, nosotros le vamos a terminar pagando a esos abogados por defender a este grupo. Díganme si esto no es violencia. ¿Ah? Mientras se llenan de privilegio la gente común, soporta toda la injusticia de toda esta élite. Mira, una acotación sobre eso. O sea, aparece desde Boric hasta el gobierno diciendo de que ahora que tenemos una nueva constitución, ahora que ya ganó y separar. Discúlpenme, y disculpen la palabra, la cagaron. Ustedes debieron haber considerado en ese acuerdo de paz a las bases sociales. Las bases sociales hubiésemos estado tranquilas con el apruebo. Pero hoy en día sabemos que si soltamos las calles, nos pasan un gol y varios goles y nos No, ganan. exactamente, Que, exactamente. lo que Claudia. pasa es que yo creo que, mira, nos vamos, a ver, en el marco de lo que va a ser este proceso constituyente, ¿no? Y con este nuevo calendario, y además considerando que el próximo año las votaciones son en abril, ¿no? Y que esas votaciones son además de alcalde, son de concejales, gobernadores, constituyentes, o sea, es una sábana más o menos importante. Sí. Entonces, hay que mirar esto con mucha cautela porque primero vamos a ver cómo sigue la pandemia, si es que no se tiene que cambiar el calendario, yo espero que no se cambie. En abril supuestamente no debería estar tan alta la segunda ola de contagio, debería ser un poquito más en junio, julio. Digo esto a partir, yo no soy epidemióloga, pero a partir de lo que está pasando en
en el hemisferio norte, y que ya yo creo que hemos aprendido a leer estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, uno sabe más o menos por dónde va la cosa, porque vacuna no vamos a tener para el próximo año en Chile. No. Entonces, creo que hay que mirar ese contexto. Y por otro lado, me parece que nos vamos a enfrentar estos próximos meses, todos estos días, con situaciones como la de hoy día, donde finalmente el Servicio de Impuestos Internos toma una decisión por todos los chilenos y las chilenas, no le cobra la plata, según lo que entiendo, para que la gente lo entienda claramente, esa plata no la tiene que pagar Ponce Lerú y sus empresas, sino que vamos a tener que pagarla nosotros, porque hubo que trabajar para ver qué se hacía con ese tema, ¿no? Del robo y bueno, y todo lo que sabemos de ventas, Sokimich y todo eso. Entonces, lo más probable es que nos encontremos una serie de situaciones durante este año, que está por terminar, y el próximo año, que también tenga que ver con el abuso de poder, ¿no? Y que o van a ser el confort, los pollos, el Ponce Lerú, o va a ser la luz, o va a ser el agua, o va a ser, siempre va a haber algo que va a dar cuenta de una relación de abuso de poder entre la sociedad y los que deciden lo que se hace en el país. Y eso va a producir más rabia aún, ¿no? Yo creo que porque además aquí hay un cambio en las relaciones de poder en la sociedad, que tiene que ver con que los habitantes de este territorio perdieron el miedo a gritar en la calle. Entonces, antes había un miedo que a mí yo misma me impresiona, como que la generación de los 80 tenemos mucho más miedo, yo creo que a las Fuerzas Armadas y la policía, que las generaciones actuales. Por lo vivido también. Claro, digo, esta es una hipótesis, cada uno dirá no, sino, pero en términos generales, y hoy día estas instituciones no tienen legitimidad, ¿no? No es el señor carabinero buena onda que cuida el tránsito de Chile, que atraviesa a la viejita con el bastón, ¿no? Lo vimos con los militares también en el 18 de octubre pasado. Y lo hemos visto todos los días. Entonces, cuando estamos en un proceso, y quiero hablar de la palabra transición, porque esta sí que es una transición de verdad, po, si estamos cambiando las normas. Entonces, cuando estamos en este proceso de transición, igual va a tener muchos abusos, vamos a tener muchas más instituciones que van a estar deslegitimadas, muchos más. Se deslegitimó totalmente la iglesia a partir de la pedofilia y todos los tipos de sacrificio que han hecho contra la libertad de las personas, ¿no? Después, todo lo que es el sistema de partidos políticos, ya sabemos que están deslegitimados. Carabineros de Chile está deslegitimado, las Fuerzas Armadas están deslegitimadas. Entonces, cuando ve uno estas instituciones clásicas que te preguntaba en las encuestas, ¿no? Como las instituciones más importantes, bueno, obviamente van a estar las ambulancias y bomberos, ¿cachai? Porque son instituciones que lo que hacen es ayudar del alma, ayudar de corazón a la gente. Y por eso puede pasar una ambulancia o puede pasar bomberos en plena marcha o en plena protesta con la primera línea adelante y con las bombas y todo, y le van a dar la pasada. Exacto. Porque son sujetos y sujetas buenas, que hacen el bien común. Las otras instituciones no hacen el bien común. Entonces, lo que vamos a tener que resistir, y va a ser muy complejo resistir en términos de relaciones de poder, son estas instituciones durante el próximo año, porque la Constitución se va a demorar más de un año, es obvio. Exacto, porque hay que ratificarla, sí. Y tampoco, entonces, entre medio, la cesantía sigue igual, los abusos de poder siguen igual, y ahí no sé cómo vamos a ir. Claro, en la calle yo creo que se va a estar, pero creo que es un momento de mucha anomia, como se diría en la sociología clásica, ¿no? Sí, de falta de normas, a eso me refiero. Entonces, claro, lo que va quedando poquito, tú lo tratáis de agarrar, se agarran ahí, pero da lo mismo. Mira, vamos por segunda vez por el 10%. Sí. ¿Cuándo se espera? Exacto. Vamos por segunda vez, pero claro, uno dice, ya, qué bueno, porque les ganamos a la FP, en el sentido de poder retirar esas plata, pero también qué malo, porque efectivamente lo que hace eso es nuestra precarización de nuestras jubilaciones, y entonces ahí el Estado se va a tener que hacer cargo de esas lagunas, mares, ríos y hoyos que van a quedar, ¿no? Porque no va a dar cuenta. Entonces, y más encima, que más lo encuentro el colmo. Ayer nos amenaza Briones, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, con que entonces no van a haber reformas al sistema de pensiones porque ustedes están apoyando hasta el 10% del perdón. Son dos cosas distintas. Aquí estamos ante una emergencia de que hay muchas familias en Chile que están ganando 400 lucas o menos 400 lucas o están sin ningún sueldo.
Entonces, no han querido darse cuenta de esa realidad. Hay 2 millones de personas que salieron de la fuerza de trabajo. Fíjate que las mujeres que teníamos, lo último que digo, las mujeres teníamos el 48%, más o menos 48, 49% de participación laboral. ¿Saben en cuánto vamos? Vamos en 39%. Hemos bajado más de 11 puntos, donde las mujeres dejamos de trabajar, dejamos de estar en la fuerza laboral. Y eso obviamente es un problema para las economías de hogar. Y lo otro para que hay que entender que estamos en una pandemia mundial, o sea, ¿cuántos de nuestros ancestros vivieron pandemia? O sea, esto es histórico también, ¿no? Eso es lo que no puede entender el gobierno, que crees que... O sea, mira, el gobierno no ha sido capaz de... que no se nos olviden los emails, porque los emails no se han entregado. Todavía están escondidos. Para mí fue una vergüenza total que Manel no haya sido acusado constitucionalmente, ¿no? Porque estuvimos en manos de un personaje siniestro respecto a cómo fue tomando el acuerdo en las políticas públicas para enfrentar una pandemia que efectivamente una pandemia mundial que es muy difícil de enfrentar, sabemos, pero hay ciertas medidas que ya se conocían que se podían hacer, que se habían hecho en el exterior y sin embargo las tomó. Entonces, se salva Manelich, se salva París, no tenemos idea, no sé qué pasó con el hospital de riesgo, del espacio de riesgo, si se llenó, si no se llenó, si llevaron operaciones de apendicitis y sin embargo le siguieron pagando, no sé qué pasó, si les pagaron a los 15.000 personas que el sistema de salud tuvo que contratar para la emergencia, digamos, porque había personas que no les habían pagado. Entonces, no hay cuentas claras en un proceso de pandemia y eso deslegitima las instituciones. Exactamente, exacto. Camilo, para terminar. Sí. Dale. Espera, No, dale, sobre esto lo de la legitimidad, realmente de acuerdo con lo que dice Claudia, o sea, la legitimidad yo la mido de la siguiente manera. Si me entran a robar la casa, ¿voy a llamar a los pacos? No. Si es que... No, hay que llamar a la PDI, po. O sea, claro, si es que... Si es que me enfermo, ¿voy a ir al hospital o voy a ir a buscar otro modo o voy a buscar terapias alternativas? Yo creo que yo me he vuelto fanático de hacer consultas por redes sociales. Oye, tengo alergia, ¿qué debo hacer? Remedios caseros. Y eso está muy, muy de moda. ¿Por qué? Porque sabemos que la salud en Chile o es carísima o no te atienden nunca, etcétera. Entonces, tenemos condiciones en las cuales las instituciones chilenas no funcionan. ¿Y qué es lo que sí funciona? La ambulancia y bomberos. Es lo que funciona. Es lo que funciona, es automático. Y les damos un gran aplauso siempre cuando tienen que pasar. También hay una situación en Chile respecto también a lo que señalaba Claudia, que es como esto que se cree de que Chile ha ido decayendo estos meses de revuelta, pandemia, etcétera, pero eso no es tan así, la inversión extranjera no ha bajado del todo. Aumentó. O sea, Lo que hablábamos ayer, Camilo. Sí, mira, en Aumentó. Chile. ¿Sacaste los datos? ¿Los Sí, buscaste? en Chile, promedio de los 5 años anteriores, se ha aumentado el 36% la cantidad de proyectos extractivos ingresados al servicio ambiental, con con una cantidad de promedio de 7 veces los años anteriores. O sea, tenemos más inversión que años anteriores, porque en Putaendo, en plena pandemia, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer los sondajes mineros, como estaban toda la gente encerrada en sus casas y no había gente movilizada para poder dar la paralización al proyecto. Bueno, metamos proyectos ahora, metamos proyectos ahora. Y eso, ¿sabes qué significó también? Significó una cosa que en Chile se siguieron manteniendo servicios esenciales, los cuales, empresas y servicios esenciales, los cuales no necesariamente eran esenciales, y lo que han hecho es seguir transmitiendo el COVID en mi región de Magallanes, mi región natal de Magallanes. El gran foco de contagio, de rebrote, aparecieron los primeros en salmoneras. ¿Y qué pasa? Que hay porciones de las salmoneras pertenecen afuera de la región de Magallanes, que viajan en la región con un permiso de traslado de servicio esencial, no hacen cuarentena y en el aeropuerto supuestamente se contagiarían todos, supuestamente, porque no teníamos las pruebas claras. Porque más encima las bases de datos de trazabilidad de COVID en Chile son malísimas. Pero yo puedo tener el siguiente dato. El intendente de la región de Magallanes, o ahora ex intendente, salió defendiendo las salmoneras diciendo todo lo contrario que yo acabo de decir. No, que las salmoneras no son las que han traído el COVID a Magallanes. Cuando un intendente tan desprestigiado como este, o como este gobierno, sale a defender las empresas, me da para dudar todo lo contrario. Y en ese sentido, hace muy poco tiempo estuve conversando con gente de Italia, con la cual suelo trabajar,
en ciertas publicaciones y me señalan que los servicios esenciales siguieron funcionando, pero que ahora están en un proceso judicial con muchas de estas empresas las cuales no eran esenciales y no solamente una multa la cual se empezó a entregar acá en Chile, o sea, acá hasta el retail estuvo funcionando. Todo Estuvo funcionó. llevando, todo funcionó, como yo te decía, Sí. si uno se ponía a evaluar rápido la base Si de los que, Servicios mira, Impuestos Internos, 2.400.000 personas en la región metropolitana que se estarían moviendo todas las mañanas de un lado a sí, otro. el problema fueron los microempresarios, el problema fueron los pequeños negocios, ¿no? de barrio. Esos fueron el tipo de negocios que también fueron muy afectados. Pero los grandes empresarios no han sido afectados. Hay que ver cuáles No, son las utilidades de las no, ISAPRE, las utilidades de la AFP, no, las pero si utilidades. yo que soy Ustedes dirigente que de la trabajan, banca, tú que trabajáis de dirigente de ahí, la banca, o sea, tú no puedes la decir, banca, cuéntanos la utilidades firme. históricas en pandemia. O sea, Ajá. ¿cómo? Si la gente supuestamente estaba confinada, Hay, ¿cómo se pudieron conseguir utilidades históricas? pero ahí hay un dato para el retiro de las AFP, el retiro del fondo de las AFP, que todos decían, no, es que la economía se viene a la cresta, bla, bla. Y no sé si será tan mejor, pero que finalmente se recuperaron todos los fondos que se habían entregado en un par de semanas, 3 semanas, porque la reactivación económica Exactamente. que hubo antes. Sí, pues. Entonces, Sí, oye, bueno, se nos acabó Oye, el súper, tiempo. súper el Oye, pero programa. tremendo invitado, los televidentes nos dicen, tremendo panel, de verdad. Bucha, Camilo ya dijo que no quería ser constituyente, pero me encantaría que Claudia nos estuviera representando. ajá. No, si Eh, todavía el camino no se sabe, vamos, nada se sabe, nada, todo. Mira, yo Estamos, feliz con ustedes dos, feliz. vamos a ver ahí qué pasa, qué pasa. Si, yo creo, mira, todo esto está recién en proceso. Mucha calma, mucha sí, calma. Oye, bueno, sí. saludar también a los que nos siguieron en esta transmisión, a Gabriel, Alfonso, Ana Luz, Luis Mesina, que también Sí, salió mencionado con en algún momento, Lucho Luchito siempre nos constituyente, acompaña. mucho No, Luchito, claro. Claudia Ay, sí. Baeza, a Felipe Jiménez, Gonzalo Espinosa, que nos acompañaron en esta transmisión. Camilo, ¿querías decir algo? Sí. Mira, no sé si voy o no voy, porque realmente tengo todas las barreras que un rato. Creo que hay prioridades muy importantes en este momento en Chile y toda una vía por delante en la cual podemos ir haciendo política de distintas partes. Así que vamos por esas prioridades primero a la candidatura. Eso. Ya pues, Claudia, Camilo, muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos Un gran vemos, gracias por la abrazo, que estén Que invitación. bien. estén bien. Chao. Chao, 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 chao. chao.